Pregunta número 2768, relativa a la posición del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia sobre el mantenimiento o exclusión de mujeres lesbianas o solteras del derecho a tratamientos gratuitos de fertilidad, formulada al mencionado consejero por la diputada del Grupo Parlamentario de Xunta Aragonesista, señora Ibeas, que tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿cuál es su posición sobre el mantenimiento o la exclusión de mujeres lesbianas o solteras del derecho a tratamientos gratuitos de fertilidad y qué propuesta va a defender al respecto en la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud? Gracias, señora diputada. Para la respuesta tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señor presidente. Creo que no es la primera vez y seguramente tampoco será la última que tengo que manifestar que mi obligación primero como persona y en estos momentos como consejero es cumplir las leyes. A este respecto, señor Ibeas, le recuerdo lo que dice el artículo 14 de la Constitución. Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A ese artículo, a su cumplimiento, me remito. Gracias, señor consejero. Para la réplica o repregunta tiene la palabra la señora diputada. Gracias, señor presidente. Sí, tiene toda la razón del mundo. El artículo de la Constitución lo dice. Por eso ahora usted se empeña en hacer pagar a gente que no ha nacido aquí o que no tiene permiso de residencia. Usted y su partido. Fíjese cómo interpretan ustedes la Constitución. Y yo le pregunto algo concreto al consejero de Sanidad. Pero da la impresión de que el consejero de Sanidad puede ser cualquiera, porque usted es simplemente la persona que dice que va a cumplir las leyes. Pero usted no tiene opinión. Usted no puede realizar una valoración sobre cuál es su voluntad política hacia un sitio o hacia otro. Es que es impresionante. Usted se queda ahí quieto, aquí me han puesto, y a mí a lo que me digan. Hombre, para esto no necesitamos un consejero así, señor consejero. Usted tiene que tener alguna opinión al respecto. A la ciudadanía le interesa saber qué opina el consejero. No, aparte de, voy a cumplir la ley. Mire, hay una ley precisamente sobre técnicas de reproducción asistida que no solamente permite el acceso a las mujeres solteras y a las mujeres lesbianas o no a poder tener ese derecho, a poder tener ese acceso a las técnicas. Es que dice que no se puede discriminar a las mujeres por su opción sexual ni por su estado civil. Me imagino que eso a usted le vale mientras esté en vigor esa ley. Y pasado mañana no. Hoy estamos de acuerdo con los derechos humanos, pasado mañana nos los pulen y también estamos de acuerdo con que no haya derechos humanos. Es que usted me está vendiendo esa misma imagen, señor consejero. Mire, sinceramente, usted está siguiendo el juego a su partido que tiene una ministra en Madrid que un día dice una cosa, luego levanta la liebre por otro lado, luego no sabemos qué dice o no, y así todavía no se ha tomado ninguna decisión. Y usted ha dicho lo mismo, efectivamente, con la ley del aborto, pero ya dijo también con las mamografías, un día sí, luego va no. Ahora tuvo que venir la presidenta a decir sí, habrá mamografías cubiertas en la carta de servicios, la ministra no lo sé. Rehabilitación a usted le parece una cosa así, otras veces no. Pero ahora estamos hablando de derechos clarísimos. Si usted es capaz de decir que no va a defender los derechos de las mujeres, en este sentido, de las personas homosexuales, casados o no casados y que no lo sean, para poder asistirse con reproducción para poder tener hijos, hombre, es que usted me está diciendo que los derechos humanos realmente le importan nada, le importan un pimiento. Y eso hay que saberlo. Pues claro, si tenemos consejeros que les importa nada o un pimiento los derechos humanos solo cuando la ley lo dice, pues entonces, bueno, pues apaga y vámonos. Creemos sinceramente que sería una gravísima discriminación y si usted apoya discriminaciones, pues está marcando clarísimamente. Y, desde luego, le aclaro una cosa. Yo, cuando vengo y le hago una pregunta a usted, he leído mucho, señor consejero, me he reunido con la gente, quédese tranquilo, que no me invento las cosas. Espero que usted haga lo mismo también cuando viene a responder a mi grupo. Gracias. Gracias, señora diputada. Para la dúplica tiene la palabra el señor consejero. No sé si no ha escuchado bien mi primera intervención. Respeto y cumplo las leyes. Esta es mi obligación. He dicho como persona y como consejero. En este caso, un artículo concreto de la Constitución. Creo que se deduce de lo que he dicho que si tengo que defender algo en algún momento en el seno del Consejo Interterritorial en esta materia, intentaré que prevalezca lo que dice la Constitución.
crea o no crea en ella. Es una cuestión independiente. Además, creo que no es momento de hablar de opiniones particulares. Es una ley que hay que cumplirla. Y ante todo, hay que dejar claro este asunto. Otra cuestión que le quiero comentar, lo he comentado también en alguna ocasión, en estos momentos se están reuniendo en Madrid, pilotados por el Ministerio, una serie de grupos de expertos y de comisiones de especialidades para definir la cartera común de servicios, la cartera básica de servicios, la cartera suplementaria y la cartera de accesorios, en base exclusivamente a criterios médicos, a criterios técnicos. ¿No vamos a adelantar procedimientos? Por favor, sé que ha habido filtraciones, sé que ha habido comentarios intencionados o malintencionados sobre diferentes cuestiones. Usted ha hecho alusión a algunos. Y este es uno más. A mí, en estos momentos, no me consta ningún documento emitido por el Ministerio en donde se ponga en duda lo que motiva la pregunta que me acaba de hacer. Si dispongo de él, no se preocupe, que se lo pondré en conocimiento, aunque en mi opinión, creo que la he dicho clara al principio, será que prevalezca lo que dice la Constitución respecto a que todos los españoles, sin diferencia de sexo, religión, etcétera, 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 y creo que incluye a las lesbianas y a las solteras, este artículo, tienen los mismos derechos ante la ley. Gracias, señor consejero.